Buenos días, hermanos, saludos de Alemania. Anoche un hermano me hizo una pregunta interesante. Quería saber de cuál es mi opinión respecto a la llamada cobertura. Cobertura es una cosa que se ofrece a nivel, más que todo en América Latina, supongo también en África. En Europa no mucho la conocemos, pero allá sí se ofrece personas que dicen que yo doy cobertura a tu ministerio, se ofrecen coberturas a pastores, a ministerios, y un hermano me escribió de que lo ve muy incorrecto, y entonces yo decidí voy a hacer unos comentarios respecto a lo que es este tema de la llamada cobertura. Personalmente creo en lo que yo conozco de este movimiento, de este concepto, es de que generalmente y muchas veces termina en abusos. El abuso se basa realmente en el principio válido bíblico de la sumisión al liderazgo, como lo vemos en Hebreos 13:17. O sea que en el contexto de la iglesia vamos a necesitar líderes y vamos a necesitar también la sumisión a estos líderes. Pero generalmente, por lo menos por lo que yo percibo, estos sistemas de cobertura siempre terminan también en una cobradera de dinero, lo cual que lo miro por lo menos para ser cuidadoso en mis palabras, lo miro crítico. En mi opinión, el sistema jerárquico de liderazgo no es bíblico. Jerárquico quiere decir de que alguien esté encima de mí, o en otras palabras, que los hermanos de la iglesia están debajo. Y en este caso sería de que el liderazgo de la iglesia está debajo de una persona que no esté de su lugar, que ofrece dar una cobertura espiritual en el sentido tal vez de consejería y de orar, y realmente lo que a veces se pretende es cumplir una función que realmente solamente Dios puede cumplir. La pregunta sería la siguiente: si yo decido como pastor de que voy a aceptar la cobertura de otro ministerio, pongamos apostólico, profético, lo que sea, la pregunta que yo haría sería la siguiente: ¿quién es la cobertura de la cobertura? Porque si seguimos así en este sistema, entonces si se dice de que todos necesitamos cobertura, entonces cuando llegamos hasta arriba en esta pirámide, porque siempre termina siendo un sistema jerárquico piramidal, entonces ¿quién está encima de la última cobertura? Entonces tarde o temprano llegamos al sistema de un papa que ya solamente supuestamente responde directamente a Jesucristo. Yo no veo en la Biblia de que haya un liderazgo donde los líderes se ponen encima de los hermanos. Más bien lo que yo observo en mi manera de ver las escrituras es que los líderes se ponen delante de los hermanos. Líderes buenos a quienes se les sigue por su ejemplo, su testimonio y por reconocer la unción y el llamado de Dios en sus vidas, estos son líderes que van delante de los hermanos y no están encima de los hermanos, como dice en 1 Pedro 5, 2 y 3, de que no son dictadores, sino de que se ven al mismo nivel. Mismo nivel en valor, mismo nivel en llamado, pero no en el mismo nivel de liderazgo. Pero ir adelante es una cosa muy diferente que estar por encima, porque estos términos crean paradigmas que pueden ser riesgosos y peligrosos, de tener encima de mí alguien o estar debajo por la otra perspectiva, siempre puede crear situaciones muy poco agradables. Por eso vemos de que en la Biblia realmente nos llama a un sistema completamente, a un paradigma diferente. En 1 Pedro 5:1 leemos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea que aquí el apóstol Pedro
no por ser apóstol se ve encima de los ancianos de una iglesia local, sino que se ve al mismo nivel, solo que él tiene otro tipo de ministerio más grande que en el nivel local. Pero esto no quiere decir que uno pueda o debe mandar de arriba para abajo al otro. Yo miro de que el Señor Jesucristo también, cuando habla de liderazgo, indica de que el liderazgo debería tener como realmente núcleo, el corazón del liderazgo debería ser un espíritu de servicio. Jesús en Marcos 10 dice, mas Jesús llamándoles les dijo, está hablando a los apóstoles, sabéis que los que son tenidos por gobernantes a las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de que el mundo dirige o lidera de arriba para abajo. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí hay que observar que Jesús no dice nada en contra del deseo de que una persona que quiera tener importancia o ser grande entre los hermanos, ni tampoco Jesús critica el deseo de ser el primero. Lo que sí claramente explica es la actitud con la cual se debe ejercer el liderazgo. Servidor traduce el término griego diáconos, de lo cual nosotros tomamos el diaconado, y siervo traduce el término doulos, el cual realmente significa esclavo. Entonces vemos de aquí también Jesús dice claramente, miren, el liderazgo es algo que tiene que ver con relación en primer lugar y no con posición. Realmente Jesús coloca a los líderes en cierta manera debajo de los que deben ser liderados. En otras palabras, el liderazgo correcto, como lo indica la Biblia, es más un liderazgo horizontal y no tanto vertical. Ahora, en las iglesias y en las denominaciones cristianas de este mundo predominan dos conceptos que están basados en el modelo de una pirámide. Tenemos el primer concepto, que es donde el liderazgo está encima de los hermanos, o sea que va de arriba para abajo. Los que están encima, los líderes, y los que tienen que obedecer son los hermanos. Así se organizan muchas iglesias. Algunos tienen pastores, otros equipos de ancianos, no importa, pero ese es el sistema. Pero hay iglesias, y hay iglesias muy importantes, como la iglesia de los hermanos del tiempo de los moravios en el este de Alemania. Ellos lo ponen al revés y dicen que los hermanos son los que mandan y los líderes tienen que someterse a los hermanos. Estos dos conceptos son piramidales, o sea que siempre tenemos el concepto, unos están encima en la posición de autoridad y con el derecho de exigir, y los otros están debajo y tienen que obedecer. Realmente, en mi opinión, ninguno de los dos refleja de lo que realmente es el deseo de Dios, porque los dos modelos conllevan riesgos. Por un lado, el riesgo de una dictadura del liderazgo y por otro lado, el riesgo de dictadura del pueblo. Las dos cosas pueden resultar en frutos no tan deseados porque la dictadura puede crear situaciones de mucha tensión dentro de los hermanos, pero si los hermanos son todos los hermanos de la iglesia, imagínense una iglesia de 100, 200, 500 hermanos, y todos se juntan y tienen que tomar una decisión, allá se podrían complicar las cosas también. Sin embargo, hay que reconocer de que Dios nos ha dado libertad de determinar de cómo queremos tener el liderazgo de nuestra iglesia o de nuestro ministerio o organización. Y históricamente podemos reconocer que Dios ha usado las dos formas a pesar de sus debilidades que resultan del patrón de pensamiento de que
unos están encima, otros están debajo. Realmente eso no es de ninguna manera el plan de Dios, porque crea actitudes a veces muy complicadas. Yo pienso de que la Biblia indica un modelo de liderazgo que lo podría explicar con esta pequeña ilustración. No es vertical, sino que el liderazgo es algo horizontal. Quiere decir que el liderazgo va adelante y los hermanos siguen. En este modelo nadie está encima del otro, nadie está debajo del otro, sino que cada quien puede ejercer su llamado. Hay llamados al liderazgo, pero esto no me hace a mí una persona mejor o más dominante que otros hermanos. Y realmente lo que se requiere en la palabra de Dios es que la verdadera base del liderazgo y del manejo de la iglesia es la relación. Relación tiene que estar antes de posición. Si yo de mi posición de líder exijo una relación, lo pongo al revés. La relación es mucho más fácil cuando el liderazgo es reconocido como alguien que se ve al mismo nivel de los hermanos, solo con la tarea y el llamado diferente de ir por delante. Pero ir por delante es mucho más fácil de digerir para los seguidores que estar debajo de alguien que está encima de mí. Yo pienso de que la Biblia indica de que la manera más sana de crecer como cristianos, tanto líderes y tanto que no son líderes, es de que nosotros deberíamos tener un equilibrio en nuestra vida de un dar y de un recibir. En otras palabras, cada cristiano sano necesita un Pablo de quien aprender y a quien seguir, y al mismo tiempo todo cristiano necesita un Timoteo a quien instruir. Porque si vivimos en este equilibrio de recibir y de dar, nosotros mismos, todos juntos, vamos a crecer mucho más. Entonces, de este sistema surgen estas preguntas que con esto les quiero dejar hoy. ¿A quién sigo? ¿Y a quién sigo por relación y no porque me están mandando o me están exigiendo? ¿Y quién me sigue a mí? Si yo puedo contestar esta pregunta, estoy en una relación sana y definitivamente voy a crecer. Se podría también hacer la pregunta, ¿quién me puede enseñar? Pero también a quién enseño yo. Si solo recibo, me voy a inflar y voy a explotar un día. Pero si solo enseño y solo doy, al mismo tiempo me voy a poner flaco y me voy a morir espiritualmente de hambre. Necesito recibir, necesito dar, y en este equilibrio se realiza la vida cristiana. Si somos sinceros, tenemos que admitir que este sistema funciona de la mejor manera cuando haya relaciones de confianza entre los que lideran la iglesia y entre los que siguen. Por eso yo creo de que el concepto de cobertura, en mi opinión, es una construcción equivocada que la Biblia no respalda ni reconoce como está a veces comúnmente practicada, porque siempre llega al punto de exigencias de dinero, he oído, y también llega al punto de crear una idea de que yo necesito a alguien que ni siquiera está viviendo cerca de mí para que yo esté cubierto de peligros y lo que sea, y eso es algo que nadie puede realmente realizar. Yo pienso que Dios quiere crear una iglesia un poquito más sencilla en sus estructuras y mucho más práctica, y no nos compliquemos la vida, porque cumplir lo que la cobertura pretende ofrecer realmente es humanamente imposible y realmente no es necesario. Si nosotros estamos en una iglesia con un liderazgo al cual seguimos, nosotros no necesitamos otros encima para que nos estén mandando. A nivel de consejería, a nivel de convivencia con otros ministerios del mundo, esa es otra cosa. Pero que la autoridad a nivel de iglesia local la tienen
los ancianos o el liderazgo establecido en la iglesia y no la tienen otros que estén por afuera mandando, a menos de que haya un consentimiento común y que se haya aceptado que haya alguien por encima que pueda. Pero esto presupone una buena relación de confianza y de que uno sabe que nosotros con eso estamos en los caminos de Dios. Muy bien, allá va mi opinión. Espero que haya muchas discusiones. Dios nos bendiga. Tenemos mucho que hacer para alcanzar este mundo para el reino de Dios y para este glorioso mensaje de la salvación en Jesucristo. Adelante, hermanos.